¿Ya han tenido ese momento en que la carretera parece llamarte para algo mayor que solo seguir el trayecto? Pues, yo tampoco creía en esas cosas. Hasta aquella noche. Mi nombre es Evaristo Abundio Cervantes. Soy trailero desde hace más de 20 años y ya he cruzado este México de punta a punta. Me gusta la carretera, me gusta la rutina de los horarios, de los motores, ronroneando de la soledad, que a veces me ayuda a pensar. Pero aquel martes aprendí que hay encuentros que lo cambian. Todo era final de tarde. Llovía sin tregua en Querétaro. El Boulevard Bernardo Quintana parecía un río. Y yo, tratando de mantener mi cronograma al día, solo quería llenar el tanque, agarrar mi café negro y seguir viaje rumbo al interior con la carga que debía entregar. Antes de las 7 de la mañana paré en una gasolinera de esas grandes, donde uno sabe que siempre hay tacos recién hechos y un baño limpio mientras cargaba gasolina. Entré al Oxxo para dar esa respirada con el café caliente y tratar de espantar el sueño. Fue ahí que vi sentada solita cerca de la ventana empañada por la lluvia, una señora de hábito gris y velo blanco. Era una monja, pero no era solo eso. Ella tenía una mirada perdida, como si estuviera en un lugar que nadie veía. Sus ojos no seguían a nadie, ni el tiempo. Sentí ese malestar en el estómago que uno tiene cuando sabe que algo está mal. Me acerqué despacio tratando de ser gentil. «Buenas noches, hermana. ¿Está esperando a alguien?». Tardó en responder. Parecía confundida, y entonces dijo: «Estoy tratando de regresar a casa, pero creo que me perdí, no sé dónde estoy». Eso me dio un shock. Era una señora, debía tener 75 años. Frágil, con las manos temblando un poco, pero hablaba con educación y calma. Tenía algo puro en ella. Me senté a su lado con respeto y le pregunté si sabía dónde vivía. «Vivo en un convento. Tiene un jardín, una estatua de San Francisco. Tiene árboles grandes, pero el nombre no lo recuerdo. Creo que salí a caminar y me perdí en el camino de regreso». En ese momento me di cuenta. Alzheimer lo vi en mi abuelo, y no hay como olvidar las señales. La señora estaba perdida de verdad, y lo peor, sola bajo la lluvia en una ciudad gigante, sin documentos, sin teléfono, sin nadie. Ahí vino el dilema. Yo tenía que entregar la carga. El tiempo estaba corto. Si me atrasaba, sabía que tendría descuento en el flete, y encima el regaño del patrón. Pero, ¿y entonces? ¿Dejaba a la monja ahí en esa condición? La conciencia martillaba fuerte. «Hice lo que cualquier ser humano debería hacer, hermana. ¿Puedo darle un aventón?». «Voy». Pa al interior, y en el camino tratamos de descubrir dónde queda ese convento. «¿Qué le parece?». Me miró como si hubiera escuchado un ángel. Sonrió una sonrisa cansada pero llena de gratitud. «Que Dios te bendiga, mijo». Y fue así que en una noche cualquiera, en una gasolinera cualquiera, comenzó una de las historias más absurdas y transformadoras de mi vida. Ayudar a una señora perdida parecía simple, pero no tenía idea de cuánto ese viaje me iba a cambiar, ni imaginaba los desafíos que vendrían. Solo sé que en 1980, ese momento, con el corazón apretado y el tablero del tráiler encendido, metí primera y seguí con ella a mi lado, y así comienza la lluvia. No daba tregua cuando salimos de la gasolinera. El sonido del limpiaparabrisas se mezclaba con el rugido del motor, y el silencio de la monja sentada a mi lado miraba por la ventana como si buscara el camino de regreso dentro de la oscuridad de la ciudad. Yo trataba de pensar en cómo empezar una conversación que nos llevara a alguna pista. Pero, ¿cómo le preguntas a alguien dónde vive cuando ella misma no sabe? «Señora, ¿se acuerda del nombre de alguna calle, algún letrero que haya visto por ahí?», pregunté con cuidado. Ella frunció el ceño mirando a la nada. Había una plaza con niños jugando y una iglesia con vitrales azules y una imagen de San Francisco. Eso recuerdo. Él tenía un pájaro en la mano y un lobo a los pies. El jardín estaba lleno de árboles grandes y olor a jazmín. Era poco, pero ya era algo. Eso me recordó un convento que quedaba en los alrededores de Dolores Hidalgo, donde ya había descargado. Una vez tenía un jardín así, no era seguro, pero era un camino. Mientras manejaba, dejé la radio apagada. Prefería escuchar la carretera, el ritmo del tráiler y la forma como hablaba la monja. A veces se callaba por largos minutos,
como si se sumergiera en recuerdos que iban y venían, como las luces pasando en la autopista. «¿Cuál es su nombre, hermana?», sonrió Esperanza. «Pero algunas me dicen solo. Espe, no recuerdo todo, pero recuerdo que cuidaba a las niñas, las más pequeñas, las que todavía tenían miedo de la oscuridad. A veces les contaba historias para tranquilizarlas. ¿Señora siempre vivió en el convento?». «Desde muy joven, entré a los 18 años. Creo que nunca había salido por tanto tiempo». Como ahora me miró con una mezcla de culpa e inocencia. Solo fui a caminar y cuando me di cuenta, ya no sabía cómo regresar. La forma como hablaba con fragilidad y dulzura me tocó más de lo que esperaba. La verdad es que la carretera endurece a uno, la soledad, los plazos, el miedo, a los asaltos, las noches mal dormidas. Todo eso hace que uno se haga una coraza gruesa, pero escuchar a esa mujer contando fragmentos de su vida, como si fueran hojas llevadas por el viento, me desarmó un poco por dentro. «No se preocupe, hermana, vamos a encontrar ese convento. Puede tomar tiempo, pero le prometo que no la voy a dejar sola». «¿Otra vez?». Ella no respondió. Solo extendió la mano, la puso sobre la mía en la palanca de velocidades y apretó despacio. Fue un gesto pequeño, pero ahí había confianza y de alguna manera responsabilidad. Yo no sabía todavía dónde quedaba el convento, pero sabía que necesitaba llevar a esa mujer de vuelta a casa. Seguimos viaje saliendo de la ciudad, rumbo al interior. Yo calculaba en la cabeza las horas que estaba perdiendo y el atraso que ya se acumulaba. Pero cada vez que pensaba en rendirme miraba a la hermana Esperanza, sentada ahí pequeñita, con los dedos pasando las cuentas de un rosario viejo, y recordaba por qué estaba haciendo aquello. Paramos en una gasolinera más, pequeña, ya cerca de San Miguel de Allende. Yo necesitaba descansar un poco, y ella también. Mientras ella comía un pedazo de pan y tomaba leche tibia, fui al celular y comencé a llamar a conventos de la región. Expliqué la situación, la mayoría agradeció, pero dijo que no conocía ninguna hermana Esperanza desaparecida. Ya estaba empezando a pensar que sería imposible cuando en una de las llamadas una voz nerviosa del otro lado preguntó. El señor dijo, «¿Esperanza? ¿Usa hábito gris, velo blanco? ¿Tiene más de 70 años?» «Sí, señora, está conmigo». Ahora hubo un silencio. Después un llanto contenido desapareció. «Ayer salimos a buscarla, llamamos a hospitales, no sabíamos qué más hacer. Se me puso la piel de gallina. Está bien, vamos a traerla de vuelta». «El señor es un ángel», dijo la monja, «por favor, venga». «Estamos en el convento Santa Clara en Dolores Hidalgo». Era un desvío, un buen desvío, y mi plazo de entrega ya se había ido al carajo. Pero en ese momento, eso parecía lo menos importante. Regresé a la cabina. La hermana. Esperanza me miró como si sintiera que algo había cambiado. «Encontramos su hogar», le dije sonriendo. Ella no respondió, solo cerró los ojos y recargó la cabeza en el asiento como quien finalmente podía descansar, y regresé a la carretera, pero ahora ya no cargaba solo mercancía, cargaba una misión. Ya era casi mediodía cuando regresé a la carretera con un nuevo destino, el convento Santa Clara en Dolores Hidalgo, un lugar que hasta ese momento solo existía en los recuerdos borrosos de la hermana Esperanza. Y en una llamada que me trajo más alivio del que puedo describir, el sol ya rasgaba las nubes de la mañana. La carretera parecía más clara, pero mi cabeza era una tormenta. Sabía que estaba jodido con la empresa. El reloj no mentía. Mi plazo de entrega ya estaba reventado. Y cada kilómetro de más que rodaba en esa ruta improvisada era una multa que crecía, un regaño que se acercaba, pero sinceramente, que se joda. Porque cuando volteaba y veía a esa señora durmiendo tranquila por primera vez desde que la conocí, sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso no tiene precio. Despertó cuando faltaban unos 20 minutos pa'l convento. Miró alrededor con los ojos todavía soñolientos, pero con un brillo diferente. «¿Ya llegamos?», preguntó casi. «Allá», respondí sonriendo. «Hablé con sus hermanas, la están esperando.
Asintió con un aire de calma que no combinaba con toda la confusión de los últimos días, y dijo, algo que nunca voy a olvidar. Yo sabía que Dios iba a mandar a alguien solo. No sabía que sería un tráilero con olor a diésel y corazón de oro. Me reí medio apenado, pero por dentro me desarmé. Llegamos al convento cerca de la 1. Era un lugar sencillo, con muros bajos, una capillita discreta y ese jardín que tanto había descrito. Y ahí estaba la estatua de San Francisco, exactamente como recordaba Pájaro en la mano. Lobo a los pies, el corazón de ella latió más rápido, y el mío también. Antes de estacionar bien el portón, se abrió, y 3 monjas vinieron hacia nosotros. Entre ellas, una mujer mayor de hábito blanco, que abrió los brazos como una madre reencontrando a su hija. Esperanza, gritó llorando la hermana. Esperanza bajó despacio apoyada en mi brazo y caminó hacia ellas. El abrazo fue largo, silencioso, lleno de significado. Me quedé ahí al lado del tráiler tratando de no llorar como niño. Una de las monjas vino hacia mí. El señor no tiene idea de lo que hizo. Desapareció ayer en la tarde. La buscamos toda la noche. Estábamos a punto de llamar a la policía. Cuando recibimos su llamada, fue como una respuesta a nuestras oraciones. Ella es muy especial para ustedes, ¿verdad? Pregunté. Esperanza. Es nuestro corazón, ya cuidó a tantas. Aquí hoy somos nosotras las que la cuidamos. Pero el Alzheimer es traicionero. Salió por el portón y desapareció. Miré otra vez a Esperanza. Ahora reía sentada en una banca con las otras hermanas alrededor y sentí una paz. Esa paz que uno solo siente cuando hace algo correcto. Aunque nadie lo vea, señor. Evaristo, dijo la Madre Superiora acercándose, pase, por favor. Queremos ofrecerle un café, un descanso, una bendición. Le agradezco mucho, hermana, pero no puedo. Ya estoy muy atrasado. Necesito entregar la carga o pierdo el trabajo. Entiendo, pero sepa que a los ojos de Dios, su entrega más importante ya la hizo. Salí del convento Santa Clara, con el corazón lleno y el cronómetro explotando. El GPS avisaba estaba más de 2 horas atrasado. Pa' mi destino final. La carga que llevaba no era perecedera, pero el cliente era exigente y la empresa más aún. Aunque manejé lo máximo que la carretera permitía, sabía que no podría escapar del regaño y las consecuencias en el camino. Mi celular empezó a vibrar 3 llamadas perdidas de la transportadora. Un mensaje del despachador, Evaristo. El cliente está furioso. Atraso de más de 2 horas. Prepárate para la multa. Tragué saliva. La empresa nunca había tenido problemas conmigo. Siempre fui puntual. Pero ese día, POS había elegido otra prioridad. Y aunque me doliera el bolsillo, la conciencia estaba limpia. Entregué la carga con la cara en alto. El responsable. Apenas me miró solo, firmó el recibo y dijo, tu jefe te va a hablar. No tardaron 5 minutos. Sonó el teléfono. Evaristo, por el amor de Dios. ¿Qué pasó? Te desapareciste. No diste señales. Entregaste la carga con horas de atraso. Vas a tener sanción y descuento. No hay de otra. Respiré hondo, no traté de justificarme solo. Dije, si tuviera que hacer todo, otra vez lo haría igualito. Llevé una monja con Alzheimer de vuelta al convento. Estaba perdida en una gasolinera en Querétaro. Si la hubiera dejado ahí, tal vez hoy estaría en otro titular del otro lado. Silencio, y después mañana hablamos, colgó. Regresé a casa agotado pero en paz. Me di un baño caliente, comí cualquier cosa y me desplomé en la cama. Dormí como no dormía desde hacía mucho tiempo, y al día siguiente pasó algo que nunca imaginé. Mi celular sonó temprano, número desconocido. Bueno, contesté todavía con la voz ronca. Señor Evaristo, aquí la Madre Superiora del convento Santa Clara. Perdone molestar tan temprano, pero pasó algo que necesitamos compartir. Con usted. Se me puso la piel de gallina. Pensé en todo menos en lo que dijo después la hermana Esperanza. Despertó hoy completamente lúcida. Se acordó de su nombre, de su tráiler, del camino de regreso de la gasolinera. Dijo que usted era el ángel de barba y gorra que Dios mandó. Hasta hizo que le escribiera una carta de su puño y letra. Y más anoche nos reunió a todas en la capilla. Y por primera vez en meses dirigió una oración con claridad.
Lo que usted hizo fue más que traerla de vuelta. Usted nos la devolvió. Me quedé en silencio. No sabía qué decir, solo logré balbucear, ni sé cómo responder a eso. Entonces, solo escuché usted. Tiene un lugar especial en nuestras oraciones, siempre. Y si un día pasa por aquí, otra vez nuestra puerta estará abierta, y el café también. Colgué. Me quedé sentado en la orilla de la cama con el celular en la mano. Miré al techo. Recordé la sonrisa de la hermana Esperanza cuando me llamó Ángel de Diesel, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No era tristeza, no era cansancio, era gratitud. La vida de trailero está llena de atrasos, presiones, distancias y promesas que uno vive rompiendo por falta de tiempo, pero ese día todo tuvo sentido. Sí me pusieron una multa, sí me dieron una sanción, pero gané algo que ninguna empresa, ningún flete y ningún patrón jamás me podrá dar: el sentimiento de que fui por un instante el camino de alguien, y a veces eso es todo lo que importa. Regresé a la carretera días después, con el corazón todavía apretado, pero no por el regaño de la empresa, la multa o el atraso. Era otra cosa, un tipo de silencio diferente dentro de mí, como si ese viaje con la hermana Esperanza hubiera dejado un espacio nuevo, un espacio que no sabía que existía, pero que ahora era parte de mí. En cada parada que hacía, me la pasaba recordando sus ojos perdidos esa noche lluviosa, la forma como agarró mi mano con fuerza, aunque no supiera bien dónde estaba, la manera como confió en mí, como si fuera la única certeza en medio del caos de la memoria que se borraba. Después de ese día fui algunas veces al convento Santa Clara. Nunca hablé de eso con nadie. De la transportadora era algo mío. La hermana Esperanza ya no se acordaba de todo, pero se acordaba de mí. A veces me decía mi chofer, otras veces Evaristo de la carretera. Y eso era suficiente. Las monjas me recibían con pastel sencillo, café fresco y una calma que no se encuentra en ningún lugar de las autopistas de México. Aquello se volvió mi refugio, mi punto de descarga emocional. Una vez en una de esas visitas, la madre me dijo una frase que cargo hasta hoy: hay cargas que uno transporta en el tráiler, pero hay otras que uno solo puede cargar en el pecho. Y entendí la historia con la hermana Esperanza. No era sobre fletes, plazos o multas, era sobre humanidad, sobre estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y tener valor para hacer lo correcto, aunque les parezca mal a los demás. Al final de ese mes me llamaron en la empresa. Pensé que iba a ser otro regaño, pero el gerente me llamó, me miró por algunos segundos y dijo: Evaristo, supimos lo que pasó, el convento mandó una carta. Aquí habló sobre tu actitud. La dirección se conmovió. Entonces no solo estás perdonado de la sanción, sino que fuiste promovido. Vas a tener una ruta fija con más descansos y mejor pago. Te juro que me quedé un segundo sin saber qué responder. Era como si todo lo que había hecho sin esperar nada a cambio regresara en forma de bendición. Y mira qué curioso. Desde entonces todo cambió. No digo que me volví santo. Sigo siendo el Evaristo de la carretera, con mi café cargado, mi radio de rancheras y mi nostalgia por la familia. Pero algo dentro de mí se volvió más ligero, como si ese episodio con la monja me hubiera reprogramado por dentro. Hoy, cuando paro en alguna gasolinera y veo a alguien solo, o cuando escucho a un colega en la carretera contando un caso de gente perdida, me acuerdo de la hermana Esperanza, me acuerdo de lo que me enseñó sin querer. La carretera sigue larga, pero ahora sé que a veces la misión que la vida te da no tiene nada que ver con lo que dice el GPS. A veces está ahí sentada en una banca, mirando la lluvia, esperando que alguien la vea, que alguien pare, que alguien la cargue. Y si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, solo te digo una cosa: si un día andas con prisa, pero tu corazón te pide parar por alguien, porque tal vez estés a punto de vivir el viaje más importante de tu vida. ¿Y tú, trailero o no, ya viviste algo así? ¿Ya tuviste que elegir entre lo que es correcto y lo que es urgente? Comenta aquí abajo, comparte esta historia, si te llegó al corazón, y si quieres más historias reales de la carretera, llenas de emoción y verdad,
Suscríbete aquí al canal diario del camionero, porque a veces uno no transporta, solo carga, uno transporta historias.